Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y vamos con Psicología del Lenguaje. Tema 4. Lenguaje y pensamiento. Nos definen como especie. Y tenemos dos posturas. La postura de que el lenguaje es necesario para el pensamiento y de que el pensamiento es independiente del lenguaje y prioritario. Esto lo dijo James. Von Humboldt dijo que el lenguaje era un órgano formulador del pensamiento. Y hablamos que en el conductismo eran las primeras décadas del siglo XX y el pensamiento se reduce al habla. El lenguaje silencioso antes de materializarse, es decir, un lenguaje subvocal, y aparece el enfoque del habla subvocal de Thorson, que midió movimiento de lengua mientras se pensaba. Jacobs Böhm comprobó que el pensamiento va con el habla encubierta y detectó una actividad eléctrica en músculos de la garganta cuando se pedía que pensaran. Es posible pensar solo con imágenes. Es posible pensar con los músculos paralizados. El pensamiento en personas con graves trastornos del lenguaje, la comprensión precede a producción en el desarrollo del lenguaje. Es posible pensar una cosa y hablar otra. Lenguaje y pensamiento en niños. Vygotsky. Aquí se priorizó el lenguaje y Piaget la prioridad al pensamiento. Piaget dijo que el lenguaje es consecuencia, que es reflejo de evolución del pensamiento desde la relación con el entorno del tipo sensorio-motor hasta la aparición de función simbólica y repeticiones mentales. Y el lenguaje es la manifestación con función simbólica, un papel subordinado en el desarrollo de estructuras cognitivas. Vygotsky dijo que el pensamiento y el lenguaje son procesos independientes, con origen separado hasta los 2 o 3 años que se unen. Antes, el pensamiento prelingüístico, lenguaje preintelectual, y se unen en procesos de progresivamente internalización del habla egocéntrica. Ambos debaten sobre el lenguaje egocéntrico, que es la forma de habla que se pronuncia en voz alta pero que no tiene finalidad de comunicación. Hablan sobre lo que está haciendo sin intención de decirlo a nadie. Piaget dice que va perdiendo importancia y desaparece hacia los 6-7 años. El lenguaje como reflejo del pensamiento egocéntrico propio de la fase evaluativa. Y Vygotsky dijo que el lenguaje es clave para el pensamiento. La transición del habla externa a interna es la base del pensamiento adulto, función de internalización que es para la regulación y el control de la conducta. El habla interna equivale a pensar, no con palabras, sino con significados. Investigación del habla interna. Al final fue con neuroimagen, cuando pensando las zonas del lenguaje no están siempre en marcha. Prioridad del lenguaje. Relatividad lingüística. Este fue un planteamiento de Sapir-Whorf, donde el lenguaje domina el pensamiento, con distintos idiomas que describen al mundo de manera distinta y generan distintas estructuras cognitivas. Hay una formulación más radical y se crea el determinismo lingüístico, la crítica a la realidad worfiana y el Carl Michel. Determinismo lingüístico. Son formas y características del lenguaje que determinan la forma en que pensamos, recordamos y percibimos. Críticas a la realidad worfiana por parte de las teorías universalistas que postulan un origen común a todas las lenguas. Y Carl Michel se dio que era buena la versión moderada de la anterior, de la relatividad. Y se hacen etiquetas verbales que modifican el acuerdo de estímulos visuales. Trabajos con codificación de memoria y colores para verificar hipótesis worfiana. Y aquí aparece Berlin y Kay, que hablan del patrón universal en la denominación de colores determinada por categorías cromáticas, lo contrario de hipótesis worfiana. Resurgimiento de la relatividad. Bueno, primero está la teoría de Kay y Kepton, que comprueba la teoría relativista, y luego se resurge la relatividad. La neo-worfiana fue impulsado por psicólogos y lingüistas como Lakoff, Bowerman, Lucy, Bloom, Levinson, con efectos relativistas que hay que buscarlos en diferentes diferencias gramaticales, más que en diferencias léxicas, y critican investigaciones anteriores por las palabras. Bickerton hizo una tesis universalista del lenguaje, con excepciones que fue el turco, el quechua y el aymara, que incorporan en gramática evidencia de lo que se dice. Procesamiento en términos gramaticales, que es automático, sino fuerte y obligatorio. Verbos copulativos en español e inglés. Pues sería estar contra el to be, ¿no? En España hay mejor rendimiento. Los bilingües responden mejor en España que en inglés.
en español que en inglés. Verbos de movimiento en español e inglés, pues hay un énfasis gramatical en español, dirección y modo, y en inglés en modo y dirección, a satélite o partícula. Los bilingües piensan de modo diferente según si se instalan en inglés o en el español, debido a imperativos gramaticales de cada lengua. Términos espaciales en diferentes lenguas. Esto se hace por el valor biológico que tienen orientación y desplazamiento, una relación espacial importante. Preposiciones en español e inglés. Tienen diferentes cualitativas y cuantitativas. La hipótesis no confirmada de que hay relaciones espaciales sean diferentes con lengua o sin lengua. Comunicación de posición de objeto, con gestos y con lenguaje, pues tiene diferencias lingüísticas y supone procesos de cómputo más elaborados. En el experimento se vio que la comunicación verbal sobre localización utiliza recursos cognitivos diferentes de los que no son verbales. Las lenguas imponen a un punto de vista. Esto nos dice que los términos direccionales implican un punto de vista egocéntrico o relativo, útil en contexto cara a cara. Algunas lenguas usan direcciones absolutas o alocéntricas, o relación espacial de forma intrínseca. En español, los tres modos, ¿no? Alocéntrica, que es geográfica, intrínseca, que es relacionada con algo, o egocéntrica. Hábitos de codificación lingüística del espacio que trascienden en el uso del lenguaje, y ahí se apoya la interpretación wolffiana. Subjuntivo y pensamiento hipotético. Los chinos no lo tienen, por ejemplo. Aquí hay una expresión contrafactual que es condicional para considerar opciones como diferentes opciones, ¿no? Y ahora tenemos unas conclusiones que se confirma cierto impacto del lenguaje en el pensamiento y se matiza, pues, que matizamos que la relatividad lingüística no significa que haya una barrera conceptual en las lenguas, sino que hay un impacto cognitivo de las diferencias gramaticales en las lenguas que es más importante que las léxicas. Y hay dos posiciones relativistas muy distintas sobre el impacto de las propiedades gramaticales. Una, tenemos los efectos que solo ocurren en línea durante producción o comprensión del habla, no pensando. Por ejemplo, pensar para hablar. Dos, los sentidos que el mismo individuo, ¿no? Intralingüística, constante entre las lenguas. Y tres, los efectos con sus consecuencias más allá del habla, determinando hábitos y conceptualización permanente. La prioridad del pensamiento sobre el lenguaje. Esta influencia podría ser mutua. Se basa primero empezamos con el desarrollo temprano del concepto que precede cronológicamente a la adquisición del lenguaje, es decir, pensamiento antes que lenguaje, y nos basamos en investigaciones hacia los 3 o 4 meses que construye conceptos fundamentales, unas imágenes esquemas de Mandler. Las metáforas utilizan términos concretos para referir en modo analógico a dominios más abstractos y muy usadas en muchas lenguas. Exclusión social como dolor. Heridos mis sentimientos, me duele que me ignores. Exclusión social como temperatura. Eres frío, me han acogido calurosamente. Indignación moral como asco. La culpa como suciedad. Conclusión. Sustrato fisiológico y neuronal compartido en dominio biológico y social. Y tiene una conceptualización metafórica y una expresión metafórica. Ok, pues hasta aquí os puedo decir del tema 4. Espero que os haya servido un montón y nos vemos en el siguiente tema.